¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. El placer de compartir con todos ustedes otra edición de Puntos de Vista. Son las 20:07 en territorio nacional, 18 grados la temperatura actual. Y hoy queremos compartir con ustedes una edición especial de Puntos de Vista en el que vamos a abordar todo lo concerniente a la inseguridad de nuestros días, tomando en cuenta también las aseveraciones del ministro del Interior, Euclides Acevedo, tomando en cuenta también los ejemplos que tenemos hoy día de los casos de inseguridad. El último que aconteció tiene que ver con la reacción por parte de un guardia de seguridad contra un delincuente que lo eliminó, lo abatió. Pero también tenemos que tener en cuenta todo lo ocurrido el fin de semana, algunos de los casos graves que tienen que ver con el asalto a una pequeña de 7 años que prácticamente impulsada por los padres a ir a comprar de la despensa algún producto, llevó el celular, utilizó la linterna del teléfono y finalmente los delincuentes, uno de ellos desciende de la motocicleta, le arrebata el teléfono. La rápida acción de la policía finalmente detiene a los delincuentes, pero los otros casos también, como el sonado caso que ocurrió en una estación de servicios donde un delincuente abre fuego contra una persona, una mujer específicamente, le dispara a la altura del abdomen. Otro de los casos del fin de semana también tiene que ver con una mujer víctima de un disparo en el forcejeo que se produce contra barras bravas o prácticamente rivalidad de jóvenes. Ella se interpone para defender a la pareja y un disparo con arma de fuego prácticamente le atraviesa todo el rostro y la bala o el proyectil va y se ubica en la zona cervical de la columna, es decir, la parte más alta de la columna, y son situaciones que indudablemente nos preocupan como sociedad, pero las personas que deben dar la respuesta tienen que ver con la política de seguridad del Estado, que precisamente emana desde el Ministerio del Interior. Y queremos plantear a la teleaudiencia qué hacer con la ola de delincuentes, y por eso habilitamos nuestro WhatsApp. Pero tomemos en cuenta las aseveraciones del actual ministro del Interior, que asume precisamente luego de la salida de Juan Ernesto Villamayor, acosado prácticamente por las críticas, los escasos trabajos investigativos, situaciones de irregularidades en el gasto público desde el Ministerio del Interior, porque cuando se habla de carencias de patrullera, de combustibles, de herramientas que la policía debe utilizar para luchar contra la inseguridad, sin embargo se compraban, por ejemplo, contenedores inservibles que alcanzaban incluso 530 millones de guaraníes. Son las sinrazones que habían impulsado precisamente la salida del ministro Juan Ernesto Villamayor y posteriormente la toma en el cargo de Euclides Acevedo. Pero estas son las aseveraciones, las opiniones del ministro que todos como sociedad debemos tomar en cuenta para posteriormente poder analizar. ¿Qué queremos o qué herramientas vamos a utilizar para luchar contra la inseguridad? A ver, estas son las frases del ministro al asumir el cargo. Voy a buscar alianzas en el sector público y el sector privado para lograr acabar con la inseguridad. Voy a apoyar y proteger las manifestaciones sociales, pero nunca en detrimento de terceros. A ver, estas son algunas de las aseveraciones. Esta primera tiene que ver con el problema integral que existe con la delincuencia. Cuando hablamos del problema integral de la delincuencia, tenemos que hablar el serio inconveniente que existe tras bambalinas y precisamente tiene que ver con el consumo de las drogas. Es decir, esa lucha frontal no solamente debe ser contra la inseguridad, sino también quizás otro de los elementos, el consumo de las drogas. Pero ¿cómo se llega al consumo de las drogas? Porque significa que la distribución está prácticamente en su máxima expresión hoy día en las zonas más populares. Después podemos mostrar incluso otra vez con nuestra dirección periodística de Puntos de Vista, vamos a mostrar el mapeo de la capital y los puntos rojos donde hay mayor cantidad de, no solo de consumo, distribución de drogas, y muchos de estos delitos y muchos de los crímenes que se cometen, sobre todo los fines de semana, están relacionados con el consumo de las drogas. Y aquí
tiene que ver con las manifestaciones. Voy a apoyar y proteger las manifestaciones sociales, pero nunca en detrimento de terceros. Ustedes saben que hoy tuvimos una fuerte medida de protesta de gente que interpreta de buena manera que los árboles que prácticamente forman parte de ese trazado que se realizó desde el Ministerio de Obras Públicas como también de la Municipalidad de Asunción para realizar este superviaducto que se va a establecer y que precisamente va a empalmar con el acceso norte de la costanera. Pero la gente interpreta que sacar, talar o remover o trasladar estos árboles significan un crimen contra la flora de nuestra capital y sobre todo de un pulmón verde, un espacio dedicado precisamente a la naturaleza, que es el jardín botánico y zoológico de nuestra capital. Y precisamente en esa manifestación se dieron, incluso daba la impresión, la gente va a sacar sus propias conclusiones, daba la impresión que hubo una fuerza desmesurada por parte de la policía, pero claro, la gente, reitero, va a sacar sus propias conclusiones si fue así o no fue así, o si hubo provocaciones. Nosotros sí, nuestra obligación es poner todos los elementos para que uno tenga la posibilidad precisamente de hacer el análisis. El enemigo tiene que ser diagnosticado con precisión para que el combate al crimen organizado sea efectivo. Esto tiene que ver también con el crimen organizado. Y el crimen organizado, cuando hablamos del crimen organizado, prácticamente las puertas de la capital o dentro de la capital, hoy se mueve el crimen organizado. Ustedes saben lo último acontecido con la muerte del comisario Ferrari, es precisamente ya el resultado de que la lucha contra el crimen organizado no está dando sus frutos o no está dando sus resultados. Porque este elemento, Zamora, quien fue liberado en esa jornada, aquella mañana, y vale esa expresión de aquella mañana, porque a plena luz del día precisamente se da su liberación con un asalto tipo comando, no solamente contra los vehículos que trasladan presos, sino también contra efectivos policiales bastante desguarecidos, por cierto, y es precisamente lo que ha generado la muerte, porque no tuvieron tiempo de repeler la acción, porque no contaban con las herramientas como para hacerle frente a este combate que se produjo tipo un asalto, tipo comando, valga la redundancia, porque eso fue lo que se pudo apreciar en esa jornada en el acceso de Costanera. Costanera Norte ya llegando a uno de los extremos y posteriormente mezclándose ellos también en una zona bastante populosa, donde rápidamente se pudieron dar a la fuga sin que la policía pueda tener la posibilidad de reaccionar y acorralarlos, porque ahí se debía instalar una suerte de corralito para evitar, porque no estamos hablando del interior del país, no estamos hablando del departamento de Canindeyú, no estamos hablando de departamentos donde hay mucha pobreza y todavía donde se mezcla mucho el tema de la naturaleza, como el departamento de Concepción, Amambay, Cazapaz, zonas donde uno sí puede ganar un espacio rápidamente por caminos vecinales, por compañías alejadas. Estamos hablando de la capital de la República del Paraguay y no se pudo reaccionar con la rapidez, con la premura, como para finalmente poder realizar la detención de estas personas que lograron, reitero, la fuga de este criminal peligroso, y eso precisamente es ya el resultado de la débil acción contra esto, contra el crimen organizado. Y otra de las expresiones que también hoy ponemos al tapete público, que ponemos ahí al análisis de la teleaudiencia, tiene que ver con esto. Voy a hacer cambios en algunos puestos luego de conversar con la policía y las fuerzas políticas. Es la situación que se da y son las expresiones que debemos tener en cuenta. Y finalmente, ¿qué es lo que la ciudadanía nuestra quiere, verdad? ¿Qué hacer con la ola de delincuencia? ¿Qué opina la gente sobre todo lo que se está realizando con relación a los hechos de inseguridad? La policía cuenta con los recursos, cuenta con las herramientas como para hacer frente a esta realidad de inseguridad de nuestros días. Se está trabajando integralmente con el tema de las drogas. Ustedes escuchaban la semana pasada cuando precisamente nos acompañaba la viceministra de Política Criminal,
del Ministerio de Justicia nos acompañaban, precisamente las personas que se encargan de todo lo concerniente a las cárceles del país, reconocía públicamente que el control del ingreso de las drogas no es efectivo al 100% porque si se produce una crisis a raíz del síndrome de abstinencia que tienen los internos, se podría desatar una guerra interna. Es decir, prácticamente hacen la vista gorda al ingreso de droga en las cárceles. De ahí la pregunta, ¿estamos luchando contra este problema integral que viene pegado, aparejado a la inseguridad y el consumo de las drogas? A ver, otras expresiones que debemos tener en cuenta cuando hablamos de inseguridad, porque venimos de un fin de semana en el que todos pensábamos que después de la asunción del nuevo ministro del Interior se iban a aflojar estos casos, y para nada. Están en aumento los casos de inseguridad. A ver, vamos a racionalizar el uso del personal. Hay muchos policías que están de más donde no deben estar. Esta otra cuestión también tiene que ver con el uso de efectivos policiales en cargos donde no están precisamente en la lucha frontal contra la inseguridad, en la presencia en las calles, porque ¿qué busca la gente? Hoy también, o mejor dicho, en la víspera, se daba nuevamente un asalto y hasta ya parece una comedia todo lo que ocurre con una cadena de supermercados que lleva el nombre en inglés de la ciudad. Y presten mucha atención, porque esta cadena de supermercados parece ser el blanco perfecto para los delincuentes. Todo el tiempo cuando hablamos de asalto a cadena de supermercados, estamos hablando de esta cadena de supermercados. Y va a llegar un momento que el sector empresarial, va a decir basta de inversión. Porque a medida que uno invierte, ¿cuántos locales comerciales de no gran dimensión o de menor dimensión? Estamos hablando de pequeñas y medianas empresas. Ustedes saben que la dinámica económica de un país como el nuestro se caracteriza por tener en gran cantidad y por sostener la economía de las pequeñas y medianas empresas. Muchas de las pequeñas empresas ya decidieron cerrar sus puertas a raíz del acoso de asaltantes. Incluso, siempre que reportamos un caso, los propios comerciantes reconocen no haber sido la primera vez que le visitan los delincuentes. Muchos de ellos por enésima vez repiten incluso la misma situación. Y aquí estamos observando algunos de los circuitos cerrados que podemos observar, que podemos ver y compartir con ustedes cómo salen los delincuentes. Este es precisamente uno de los supermercados de esta cadena que mencionamos. Como decimos vulgarmente, como Juan por su casa, ingresan, caja fuerte. La semana pasada hasta es irrisorio, ¿no? Pero indudablemente que si nos ponemos a pensar de manera seria y formal, todos nos preocupamos por esta realidad. La semana pasada, la misma cadena de supermercados fue blanco de malvivientes, pero que como no lograron abrir la caja fuerte, señora, señor, ustedes saben lo que decidieron: llevar la caja fuerte. O sea que estamos llegando en un momento de la historia más actual de la República del Paraguay en el que la inseguridad se ha tornado o se volvió completamente incontrolable. A ver, en los países europeos también existe inseguridad, pero la inseguridad que existe en otras latitudes es la inseguridad del descuido. O sea que uno cuando va a tomar el metro en alguna de las ciudades muy desarrolladas, si uno se descuida de las cosas, te pueden hurtar. Pero la violencia como elemento está lejos de los hechos de inseguridad. Por eso es que la percepción es diferente, porque los castigos son diferentes. En cambio, en nuestro país, la delincuencia, pero desde el robo de un celular de menor valor, está aparejado con la violencia. ¿Cuánta gente, y traemos a colación lo ocurrido con esta joven que una noche decide salir con sus amigos a compartir una cena en una noche festiva de nuestra capital, y cuando hablamos de noche festiva de la capital decimos que debe haber mayor seguridad, la asesinan por un celular? Pero fíjense en esta imagen que estamos compartiendo. Ahí vemos una señora de edad, puede ser
puede ser la madre de nosotros que estamos observando a esta hora de la mañana, a esta hora de la noche. Y fíjense, absoluta violencia, es lo que decimos. Esa es la diferencia que existe entre el descontrol absoluto en el que la delincuencia se ha vuelto absolutamente violenta en la República del Paraguay. De ahí el temor. Y observen, la mujer esperando, y fíjense, el hombre amenazando, le saca el celular, le saca la cartera, ella sin poder reaccionar, impotencia absoluta. Fíjense, tiene un arma en la mano, por eso es que la mujer se entrega por completo. Y así imágenes que nos trasladan a distintos puntos del país. Porque las imágenes que estamos compartiendo no solamente son de Central y de Asunción, también a lo largo y a lo ancho de la República del Paraguay. Ahí se observa, llega, es decir, los delincuentes se mimetizan como personas normales en nuestra sociedad y cometen robos con absoluto desparpajo, como si fuera que la naturalidad, la normalidad forma parte ya de la estructura de asalto que realizan los delincuentes. Pero como decimos, los hechos de inseguridad que está caracterizada en la República del Paraguay por la extrema violencia, está aparejada a otro mal. Y precisamente queremos compartir con ustedes el mapeo de esa situación. El consumo de las drogas. Pero el consumo de las drogas ya es una derivación de la venta fácil, de la distribución fácil de las drogas. Y que ha permeado por completo, incluso anteriormente cuando hablábamos de drogas, hasta parecía imposible que llegue a la capital de la República del Paraguay, pero el crimen organizado se encarga de distribuir en los principales barrios de nuestra capital. Y cuando observamos el mapa, vemos en punto rojo los barrios que tienen el mayor índice de consumo y distribución. Y prácticamente el 40% de la capital de la República del Paraguay está con estos problemas. Y señora, señor, nos preguntamos todos, ¿cuál va a ser el futuro de las próximas generaciones? ¿Será que en las próximas generaciones, si seguimos dejando todo esto, veremos un mapa de Asunción totalmente pintado en rojo? ¿Será eso el futuro de las próximas generaciones si esto continúa así? Vamos a hacer una breve pausa, habilitamos nuestro WhatsApp y comenzamos a leer los mensajes de la gente. Ya venimos. Con 31 minutos en territorio nacional, 18 grados la temperatura actual. Por supuesto, la cuenta regresiva de Teletón ya está con nosotros aquí en la mesa de puntos de vista. Faltan 11 días para que llegue el 1 y 2 de noviembre. Juntos sí podemos. Bajo este lema, el año 2019 vamos a realizar la gran maratón solidaria de Teletón, para sumar fuerzas, para que de esta manera más niños, más adolescentes tengan ese apoyo integral que se brinda siempre desde Teletón para las familias más necesitadas, aquellas familias menos favorecidas en términos económicos. Y precisamente con Teletón lo logramos. En 11 días, el 1 y 2 de noviembre ya llega. Tenemos mensajes para compartir con ustedes con respecto a lo que estamos abordando hoy. Comunicate con nosotros a través del 0985-625-000. Y precisamente la pregunta que ponemos al aire tiene que ver cómo encaramos la inseguridad de nuestros días. A ver, y los mensajes se plantean de la siguiente manera. Buenas noches, yo soy de la opinión de andar armado y hacer justicia por mano propia, no hay de otra. Yo no tengo contrario ni antecedentes, pero ando armado para defenderme. Si me sale un delincuente, badulaque, porque trabajo de noche y vuelvo de madrugada. Y una inseguridad total por todos lados.
Y es terrible, ¿no?, que tengamos ese concepto, pero es el concepto que nos obliga prácticamente nuestra sociedad a tener por los casos de inseguridad que existe hoy día. Porque lo que corresponde es que el Estado establezca la política pública de seguridad y que funcione por sobre todas las cosas, que uno pueda salir a caminar de noche si quiere. A ver, les hago algunos planteamientos, a ver, que también debemos poner en el análisis. ¿Usted se anima, señora, señor, a salir a caminar, por ejemplo, en el Parque Caballero? En los decenios de los 80, de los 90, uno podía salir a realizar actividad deportiva en el Parque Caballero, en el Parque Carlos Antonio López, en diferentes espacios públicos, incluso a esta hora de la noche. Yo les puedo asegurar que no existe una persona que a esta hora esté haciendo ejercicio en el Parque Caballero, porque en realidad sería una actitud suicida por parte de la gente, porque el solo manejo del celular en la calle hoy día, es decir, yo puedo manejar mi celular donde yo quiera, es mi pertenencia, pero el manejar el celular, el utilizar el celular en plena vía pública a cualquier hora del día, hoy ya se convirtió en una suerte de exponerse a situaciones como esta que estamos observando, plena luz del día. De ahí se desprende este comentario de este televidente que trabaja de noche y de madrugada y para él es imposible salir sin arma. Es decir, que lleguemos a una situación como esta de que andemos armados, para mí es preocupante, para todos es preocupante. A ver, otro mensaje que también queremos compartir con ustedes de la gente que va colaborando de esa manera también con nuestro espacio Puntos de Vista. Muy lindo el programa, Dios los bendiga. Siempre Pablina de Capiatá. La droga tiene que terminar para terminar la delincuencia, porque a mucha gente inocente le mata. Destroza el corazón de la madre y todos sus seres queridos. Estoy pidiendo a Dios que haga justicia a los narcos y a los que venden la droga. Ellos destruyen a los humanos. Muy bien el planteamiento, porque claro, esa inseguridad violenta de proximidad, el que el delincuente te toque, te roce, te golpee, te dañe para robarte un celular, es porque está motivado por la droga, por el consumo de droga y por esa necesidad que tiene el adicto que debe cometer el asalto para ir a vender ese producto y finalmente poder acceder a más dosis de su droga. Y aquí vemos, por ejemplo, una de las tantas situaciones de inseguridad. Hay características y características, los asaltos. Esto se produjo hoy en Fernando de la Mora, zona sur de Fernando de la Mora. Fácilmente uno, entidad financiera, fácilmente uno puede recoger, atención con esto, fácilmente uno puede recoger, ahí está, impresionante, es el guardia de seguridad que desenfunda el arma, abre fuego contra el delincuente y finalmente pierde la vida el delincuente. Pero situaciones como estas se están volviendo común, es más, estamos naturalizando, estamos normalizando situaciones como esta, porque ya no nos sorprende como sociedad. A ver, señora, señor, ¿usted ve esto y se sorprende? No, hoy día uno ya no se sorprende al ver situaciones como esta. Hasta parece normal. Sin embargo, ¿por qué nos parece normal? Porque la sociedad, a través de sus herramientas o de sus autoridades, han perdido por completo el control de los días normales. Fíjense cómo está esa mujer en el suelo. Uno tiene que trabajar y uno ya sabe que si trabaja en una entidad financiera puede terminar de esta manera. Siguiente mensaje, por favor. Hay que poner mano dura con los delincuentes porque ahora cualquiera no más es mondajá y la policía demasiado coimero es. A ver, siguiente mensaje. Vamos a leer una tanda de 4 porque si no, no llegamos y hay que cumplir con los... A ver, tengo el conteo de los mensajes, 700 mensajes. Vamos a tratar de cumplir con todos. Se debe regular la venta de motocicletas. Cada moto debe tener una GPS obligatoriamente, del cual debe tener acceso la policía. Entonces, cuando ocurra un asalto,
Quedará registrada la motocicleta o las motocicletas que circulan en cierta hora y cierta zona donde haya ocurrido el asalto. Si una moto no posee el GPS, que se decomise. Aumentar la pena a los condenados por casos de asalto. Muy interesante el planteamiento con 2 puntos claros de este televidente. Hola, buenas noches. La solución de la delincuencia es cambiar las leyes y poner pena de muerte. Bastante claro el mensaje. Todo irá en crecimiento hasta que la comunidad decida hacer justicia por mano propia y caeremos en la violencia absoluta. Y de acuerdo a la interpretación que tiene la gente, hoy día sí ya estamos cayendo en eso, en la violencia absoluta. Porque, ¿cuál es la violencia absoluta? ¿A qué decimos violencia absoluta? Cuando situaciones como estas, el delincuente ataca, el pueblo se defiende con sus propias herramientas y no utilizando los caminos adecuados o los conductos idóneos que precisamente la policía, son las políticas públicas del Estado las que deben velar por la seguridad de la ciudadanía. Y esto no se ve a la propia ciudadanía saliendo a defenderse, buscando las herramientas como para hacer justicia por mano propia, así de claro. Uno de los planteamientos hablaba también sobre la modificación de las leyes, planteaba por ejemplo el tema de penas más duras, ¿por qué no pensarlo? La sumatoria de penas, la sumatoria de condenas, que de alguna manera podría colaborar en términos persuasivos con respecto a los hechos de inseguridad de nuestros días. Fíjense, esta mujer en realidad era cliente, estaba ahí dialogando con el asesor de crédito, se mete bajo el escritorio, se da vuelta. Seguimos leyendo mensajes para poder cumplir. Me pone al aire, señor director, para cumplir con la gente que nos envía los mensajes. Diego, no hay policías por los barrios, por las calles, los delincuentes hacen lo que quieren, la institución policial está lleno de planilleros y eso hay escasez de personal. Sí, se necesita mayor presencia, eso siempre colabora con, con la disuasión de la presencia de delincuentes en las calles. Estoy viendo el programa y iba a ir la de Paraguay de las drogas. Faltan esos militares que salgan en la calle a hacer guardia a nuestra gente que anda en la calle y en su trabajo, y estos delincuentes que se agarran todos y les llevan al Chaco como soldados en servicio militar. Amigo, dice este televidente. En un momento dado se analizó esa posibilidad, luego no precisamente de esa manera, pero se descartó. A ver, buenas, es hora de plantear la pena de muerte. Mueren inocentes por esta escoria de la sociedad. Pena de muerte, que se dejen de joder con los derechos humanos, porque ellos van a tener más derechos de vivir que nosotros. Carmen, envía este mensaje. Saludos a la señora Carmen, que se ha comunicado con nosotros también en Puntos de Vista. ¿Qué hacer con la ola de delincuencia? La gente tiene la palabra a esta hora de la noche en Puntos de Vista. Si la policía no está metido con los delincuentes y narcos, se generará otra vez la seguridad. Pero hay que depurar la policía primero. Siguiente mensaje. Buenas noches. Yo opino sobre los delincuentes y la inseguridad que tenemos en el país. Es que hay que ponerle mano dura. Así únicamente tal vez tengan miedo y dejen de robar y delinquir. Otra preocupación que tengo también es ese que se junta millones para el Teletón. No se podía hacer más terapia en los hospitales, que la gente que se muere por falta de terapia. No es mi caso, pero escucho esa necesidad. ¿Cómo se puede resolver? A ver, siguiente. Hay que tomar ya por manos propias, porque es evidente que las autoridades no hacen nada. Entonces hay que hacer la comisión, ya no de garrote, sino de juzgar, sentenciar y actuar contra estos delincuentes. Exterminarlos de a uno, cortarle las manos mínimamente. ¿Tenemos otros mensajes? A ver. Buenas noches, Diego. Las drogas nunca van a terminar y se debe despenalizar el cannabis, así como hacen otros países como Dinamarca. Pero aquí, mientras sea prohibido, será negocio para los mafiosos. A ver,
El tema del cannabis es otro tema para analizar, pero la droga que mayor estrago está causando en el país va de la mano con el crack. Es decir, por eso merece un análisis con gente que conoce sobre la materia, pero lo que uno escucha siempre, lo que va leyendo siempre es que una de las drogas más benévolas, por decirlo de alguna manera, es el cannabis. Pero lo que está causando estragos con esa inseguridad que estamos mencionando es el crack. A ver, falta que las instituciones del Estado articulen política criminal, preventiva, represiva para combatir la violencia y no reprimir a ciudadanos que tratan de defender sus derechos y el derecho de todos, por sobre todo ofrecer oportunidades para la gente. Nadie quiere delinquir, todas personas buscamos una mejor calidad de vida, pero acá solo viven los soqueteros de turno. Sintetizando, los colorados que ocupan cargos viven bien, el resto de los comunes, nada. Este es un mensaje que hay que analizarlo también detenidamente, porque muchas veces los gastos se realizan de mala manera y no se invierte en educación, en salud y en seguridad. Buenas noches, muy lindo el programa. Estamos en un país que ya no hay nada más respeto, o ya no hay respeto a la ley. Es prácticamente la ley del más fuerte. Es increíble cómo estamos, en mi opinión, y hay que cambiar la ley y poner pena de muerte. Ya van prácticamente 4 mensajes que tienen la misma tendencia, que tienen como elemento o factor común el tema de aumentar las penas y por el otro lado también la exigencia de la pena de muerte. Buenas noches, soy vecino de una penitenciaría. Hay que poner mano dura con los agentes penitenciarios. Ellos son los correctos. Los corruptos, habrá querido decir. Yo le invito cuando quiera para hacer investigación cómo andan los agentes. Son jugador de naipe, carrera de caballos, piqui, etc. Y con el salario nunca van a llevar esa vida. Siguiente mensaje, por favor. Tenemos el mensaje al aire. A ver, Diego, delincuentes abundan gracias a los jueces. Así nomás es, dice este mensaje. También otra de las instituciones que debe realizar una autodepuración es la justicia. Otro factor es que hace falta mano dura en la justicia, dice este planteamiento. A ver, otro planteamiento. Estamos en tierra de nadie. Falta que nuestras autoridades tomen otro tipo de castigo. A estos delincuentes pena de muerte para ellos. Buenas noches, dice Alicia, que nos envía su mensaje también a través del WhatsApp. Estamos recorriendo los mensajes de la gente a través de nuestro 0985625000. ¿Qué hacer con la ola de delincuencia? Pero hasta los delincuentes hoy día ya no sienten pena. Vamos a buscar uno de los videos que precisamente muestra el asalto a una niña de 7 años. Hola, estoy mirando el programa desde Ciudad del Este. ¿Por qué pone policía acá en la aduana para controlar? Sin embargo, tiene la Marina, dice este mensaje. Siguiente mensaje, por favor. Uno último. Vamos cerrando de esta manera la tanda de mensajes para continuar con las frases del ministro del Interior. ¿Y qué opina la gente sobre esto? Sobre estos cambios que se están planteando del Ministerio del Interior, porque da la impresión que tampoco ha generado eso que la gente tanto anhela, que es la seguridad. Buenas. Los policías son muy coimeros, ellos saben todo en cada barrio. Si quieren son los delincuentes muy coimeros, los policías les aseguran limpio. En cada cuadra se vende la marihuana. Los policías se van a coimear donde se vende el producto y salen otra vez, dice este mensaje. Vamos a compartir con ustedes también los demás mensajes del ministro del Interior, Euclides Acevedo, algunas frases que han quedado y que debemos analizarla en esta jornada, que nuevamente como inicio de semana nos trae una gran cantidad de robos, asaltos del fin de semana y enfrentamientos como el que se produjo en horas de la tarde. Frases del ministro al asumir el cargo: vamos a racionalizar el uso del personal. Hay muchos policías que están de más donde no deben estar. Y esto prácticamente es un porcentaje altísimo. Justo lo que decía un televidente, que se necesitan encargos o en la calle
y no, por ejemplo, en aduanas de Ciudad del Este, si precisamente las zonas fronterizas están a cargo de otras instituciones, o tener un uso, utilizando la expresión del ministro, racional de la policía en esos cargos. A ver, la frase de abajo, director, si nos ayuda un poquitito, sacando nuestro zócalo por unos segundos nada más. Voy a priorizar los recursos humanos, que es lo único valioso que tenemos los paraguayos. Voy a ver el inventario. Y no solamente hay que ver el inventario, haciendo un juego de paráfrasis, lo que tenemos que es reinventarlos. Porque eso va a significar movilizar nuevamente, que ganen los valores que se necesita para que la fuerza pública también tenga esa posibilidad de llegar a la gente. ¿Qué hacer con la ola de delincuencia? Es precisamente la que planteamos. A ver, siguiente placa, por favor. Es la última para compartir en esta jornada de lunes al arranque de la semana, haciendo un resumen de los hechos de inseguridad de los últimos días y las últimas horas. Luchar contra el crimen organizado y sanear el cuadro policial como sus principales objetivos. ¿Cómo luchar contra el crimen organizado? Sobre todo cuando vemos que el crimen organizado, como el narcotráfico y sus principales referentes, ha permeado hasta la médula de la capital de la República del Paraguay. Ustedes saben que semanas atrás se produjeron intervenciones o situaciones que reflejan esa realidad. La detención de una persona con situaciones de venta, es decir, una persona que se encarga de distribuir droga al PCC, al primer comando de la capital, y también a Comando Vermelho, prácticamente en pleno corazón de la capital de la República del Paraguay, en el barrio Villamorra. Se lo detuvo en un departamento, con una casa también, en el barrio Burucuyá, una mansión prácticamente, y al mismo tiempo, de manera simultánea, se producía en Pedro Juan Caballero, en la capital de Amambay, la detención de la mano derecha de esta persona. Es decir, eso nos trae como reflejo la terrible situación de inseguridad y cómo el crimen organizado nos está ganando la lucha, nos está ganando ese enfrentamiento. Son las 20:50 en territorio nacional, 18 grados la temperatura actual. Vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta volvemos con más puntos de vista. Son las 20:55 en territorio nacional. Tenemos los mensajes de la gente. A ver, mensajes para compartir. Ya ponemos al aire. Buenas noches. Excelente el programa y de seguro al guardia lo van a imputar y lo van a encarcelar por cumplir su trabajo y los familiares del delincuente lo amenazarán toda la vida. Está mal la ley en nuestro país, Jorge, soy de presidente Franco. Claro. Ahora, sí, los medios de comunicación en la generalidad de estos casos se encargan de velar porque se cumpla la justicia y no sean sancionadas personas que en realidad lo que intentan es defender y intentan cumplir su trabajo como lo hizo este guardia de seguridad. Excelente, excelente. Balín de gomas para esos plagas, pero hace rato ya esto debían hacer y que inútiles los trabajadores que ya no echan todos esos árboles para que empiecen ya las obras. Estos son vándalos que deben ser reprimidos. A todos los microtraficantes que se les dé la única opción, cárcel por 10 años o irse 2 años al cuartel. Buenas noches. A los delincuentes microtraficantes, jóvenes, adolescentes, se les debe dar una única opción, cárcel por 10 años o ir al cuartel por 2 años, dice este mensaje. A ver, siguiente. Buenas noches, estamos en una ola de delicias de los policías, no hacen nada, de delincuencia, probablemente quiso plantear. A ver, otro mensaje que tenemos para compartir con ustedes. El Ministerio de Trabajo debería darle trabajo a los reos, dice este mensaje. Hola, la verdad hace falta, igual que Estados Unidos, cadena perpetua para todos los bandidos. Siguiente mensaje, por favor. Pena de muerte para los delincuentes, dice otro mensaje que también nos plantean a través de nuestro WhatsApp, el 0985-625-000. ¿Qué más tenemos? Buenas noches, el problema de las drogas es la corrupción policial. Por unos billetes dejan que inunde la droga en nuestro país
se debe depurar la policía. En cuanto a los motochorros, se pueden copiar de Colombia y de países del Caribe. Allí las motos tienen placas, los números, las placas se ponen en las chaquetas enfrente y detrás y en cascos de las motocicletas. Los que no tienen son detenidos y cárcel por 1 año. Porque los delincuentes tienen más abogados que los afectados. Te apuesto que ese guardia se va a ir preso y su derecho se pregunta. Buenas noches, Diego. Los abogados y fiscales lo que tienen que ir presos por protegerlos a ellos, plantea este televidente. Para desaparecer la delincuencia en el país hay que investigar a cada uno de los Poguazucuera. Te aseguro que si ellos caen, los otros caerán. Más lealtad al país y esto cambiará, señores. Dejemos de creer en diputados y presidentes vendepatrias, dice este mensaje. Buenas noches. Lo que pasa es que las instituciones encargadas de la seguridad no funcionan, tampoco existen penas ejemplares, las penas son muy flexibles, se debe modificar el código penal, dice la gente en su opinión. Gente que primeramente queremos pedir disculpas, no pudimos alcanzar con la lectura de todos los mensajes, pero sí muy importante el acopio del pensamiento de la gente que tiene relación con esto, que nos afecta de manera directa, esa proximidad con la violencia constante que tenemos como miembros de una sociedad, y cuando hablamos de los asaltos, la delincuencia, la violencia, todo aparejado y situaciones muy complejas que se reportan con la violencia y precisamente consumo de drogas, delincuencia, distribución de droga y el crimen organizado, porque detrás de todo esto está el crimen organizado que permea y que ha llegado a la capital de la República del Paraguay. ¿Qué hacer con la ola de delincuencia? Gracias a la gente que se ha comunicado con nosotros a través de nuestro WhatsApp, el 0985-625-000. 21 horas en territorio nacional, quédense con nosotros, ya llega el resumen más completo de las noticias a través del canal de las noticias C9N. Por su atención, muchas gracias.